¿Qué tal, amigos? Buenas noches, aquí en Vecino Radio TV, en su programa Proyección 24, su amigo y servidor, Marco Inicio Bañuelos, hoy con un invitado de lujo. Estamos engalanados aquí, nos honra con su presencia, pues un político y aparte un profesionista exitoso, cosa difícil encontrar en México. Y él pues ha tenido una trayectoria que todos saben, de primera línea, alcalde de Escobedo 2 veces y el mejor alcalde que ha tenido sin duda ese municipio. Ha sido diputado federal, ha sido funcionario público en el estado, en la federación, ha sido dirigente del PRI también en su momento, y aparte, previo a la vida pública, también fue un arquitecto exitoso con sus constructoras, con sus desarrollos inmobiliarios. Y bueno, pues hoy nos acompaña el arquitecto Abel Guerra Garza. Pues arquitecto Abel, bienvenido aquí a tu casa con nosotros. Gracias. Y bueno, pues tenemos un problema serio, que es tema de todos los días. Andamos todos muy preocupados. El agua, Arqui, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que es un tema que no hemos dimensionado los ciudadanos. Es un tema que va a durar bastante tiempo en resolverse, yo creo que años, algunos años, dependiendo de la velocidad con que actúe el gobierno, y que pues tiene que ver con el abandono de los programas que se implementaron desde la construcción de Cerro Prieto, que fue Monterrey 1, Monterrey 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, ¿no? Se llegó hasta Monterrey 5. Y yo no quiero aquí confundir, Monterrey 6 como se planteó no era el proyecto original. El del río Pánuco. Ni siquiera existió ese proyecto, eso fue una confusión generalizada. ¿Por qué se dice que no existió aquí? Mira, el proyecto del Pánuco, la CNA tiene personal de carrera muy capaz. Sí, así es. Que eso es algo que hay pocas áreas en México y es un problema social. Sí. Hace rato venía viendo un chat que aquí hay amigos que lo conocen bien, donde decían que alguien que trabaja varios periodos es un vividor. Sí, así es. En todos los países más avanzados del mundo, el servicio público de carrera se respeta. Estados Unidos, por ejemplo, Biden fue senador por primera vez en el 97, venía a ser diputado. Sí, así es. Aquí le hubieran dicho Chapulín, porque dejó la diputación para ser senador. Y desde entonces está ahí, por eso llegan con mucha experiencia y conocimiento. Aquí queremos inventar cada rato. La CNA tiene funcionarios públicos de carrera muy capaces y tienen ahí solucionados todos los problemas de agua del país o los proyectos de solución. Lamentablemente esos técnicos que son de carrera muchas veces no son escuchados por los políticos. El proyecto en realidad, ese que luego le pusieron aquí en Monterrey 6, se llama Pánuco al Norte y no es para Monterrey. Es un proyecto, ese proyecto yo lo traje cuando fui secretario de Obras Públicas. Es una concesión que se le otorgó a una empresa particular para traer agua a los municipios del noreste de México. El Pánuco tira 13 metros cúbicos por segundo al mar, que ya no se aprovechan. Entonces ellos tenían ese proyecto de solución, pero era para Reynosa, Matamoros, Victoria, hasta Saltillo Monclova no estaba incluido. El concesionario, pues supongo que vio el camino fácil, dice, pues me llevo todo el agua a Monterrey. Pero el proyecto original era el concesionario con sus recursos traía el agua a Monterrey y se la vendía agua y drenaje más barato que lo que agua y drenaje la cobra. O sea, había utilidad inclusive. Le pagaba la distribución y el Estado no ponía un solo 5. Nos tocó la transición, llega el gobernador Medina. Tengo entendido que no se pusieron de acuerdo. El tema es que en ese tiempo había mucha agua. En el 2003 pues, tenía el cuchillo 9 años. El agua del cuchillo era suficiente y traer 13 metros cúbicos de agua, ¿en donde lo guardábamos? Y comprarlo. Y el agua, fíjense qué fácil está entender el mecanismo de agua y drenaje. El agua, bueno, pues viene del cielo, no la manda Dios. Las presas las hace la federación. Las redes locales, la red de la ciudad, las hacen los fraccionadores.
y se las cobran al que compra la casa o el terreno. Agua de drenaje nomás cobra, Sí. Un insumo que no le cuesta, lo almacenan en una presa que no le cuesta, y el cuchillo trae 5 metros cúbicos por segundo o 5,000 litros por segundo. Esa es la capacidad del acueducto. La ingeniería financiera es: me traigo esos 5 metros, se los vendo a los regiomontanos o a los habitantes de la zona metropolitana, vía el recibo, así es, pago mi acueducto y hago el segundo acueducto, que ahí se atoró el programa. En este momento, por los informes que dan los servicios de agua de drenaje en Monterrey, creo que nos faltan 3 o 4 metros por segundo. Sí, así es. Con el segundo acueducto sería suficiente. Pero entonces entró la posibilidad del pánuco. Medina no se entendió con el concesionario y obtuvieron una concesión ilegal el Estado. Eso es lo que nunca se discutió. Ilegal porque no está autorizada por el Consejo de la CNA, y la trajeron como obra pública, y entonces el Estado iba a pagar el costo del acueducto y se iba a endeudar, y además era muy caro, y se hizo el escándalo que todos conocemos. Y entonces desde el gobierno de Medina, el gobierno de Jaime Rodríguez y lo que va actual pues no se creció la infraestructura de almacenamiento ni de distribución. Si estuvieran llenas las presas, como quiera habrá cortes, porque hay zonas de la ciudad, sobre todo el norponiente, Escobedo, García, poniente Monterrey, que el tubo que lleva el agua para distribuir en la red ya no tiene capacidad, ya está rebasado en su capacidad para darle a la gente que vive. Crecer ya no se puede, a menos que crezca la infraestructura, que debe crecer a la par con la solución ya el proyecto que da el gobernador de hacer una desalinizadora en Matamoros y traer agua al Pánuco y hacer pozos y todo eso. Bueno, tiene que ser, si se hace, a la par con el crecimiento de la infraestructura de distribución. Pero ahí, entonces, la concesión del particular se perdió también. No, todavía existe. O sea, ¿pudiera darse esa renegociación? Sí, lo que pasa es que el proyecto de Pánuco dejó desde mi punto de vista, dejó de ser viable. ¿Por qué? Pues porque creció Reynosa, Matamoros, y ahora dicen, el agua viene para nosotros, porque se la van a llevar allá, ¿no? Que es lo que ya manifestaron los habitantes de por allá, ¿no? Entonces el problema está serio, muy grave por lo que está platicando. El problema es muy serio, y yo creo que por lo que veo en redes sociales y los comentarios que escucho en las noticias, que estamos esperando lluvia. Pues si vemos los ciclos de agua, no va a llover lo suficiente, ni pronto, a menos que los ciclos de agua son muy regulares en el noreste del país. Y estamos en el estiaje, ¿no? En la parte inferior quizá son ciclos de 10 años, donde 5 años, el más bajo, es muy seco, o espero en Dios que este sea el más bajo. El siguiente llueve un poquito más que y el siguiente un poco más, hasta que el quinto año llegamos al promedio de lluvia, luego nos vamos por arriba del promedio hasta un año muy lluvioso, y luego empezamos la bajada otra vez. Si graficáramos, es un serrucho. Sí, como todas las actividades humanas, pero aquí el problema entonces, somos 6 millones prácticamente aquí, arquitecto, o sea, ¿cómo le vamos a hacer? La solución, esto me parece difícil de entender. La solución, la que sea, tiene que tener el gobierno federal. Sin el gobierno federal no se puede resolver el problema. Además, quiero decirles algo que probablemente mucha gente no sepa. El gobierno de Nuevo León tiene calculado y aprobado el presupuesto de ingresos para este año de 110,000 millones de pesos. Así es. El gobernador dice que van a rebasarlo y que van a llegar a 120,000, que es muy probable. Pero tiene gastos comprometidos por 120,000 millones. No va a alcanzar para nada. O sea, está trabajando con déficit fiscal de 10,000. Y una deuda, la más grande de todos los estados mexicanos, de 85,000 millones de pesos, que de 19, 18 que había de deuda cuando llegó Medina,
entre Medina y el Bronco la subieron a 85,000. O sea, cada uno de ellos contrató más deuda que todos los gobernadores de la historia en Nuevo León. Cada uno de ellos. O sea, aparte del problema financiero, porque aparte del problema inflacionario, todo te encarece. Bueno, pero no hay, mira, cuando yo era secretario, el gobernador era Eliseo González Parazo. Usaba una grabadora de reportero. Y él iba manejando, o no manejando en el carro, y veía un congestionamiento en una esquina y decía, paso al nivel en tal lado. Y seguía y veía un parque en tal lado. Y todos los días me mandaban la lista, la retaíla de obras. Haz el proyecto y presupuéstalo. El estadio es una vacilada. Ahorita, si quieren, hablamos del estadio. Esa es una vacilada. Entonces, pues yo iba con el tesorero, hacía mis proyectos y allá cada mes yo iba con el tesorero, lloraba, pataleaba, se revolcaba. Se debían 9,000 millones de pesos en ese tiempo y ya no sobraba dinero para inversión. Me decía, es que ¿cómo le hago? Mira, tú sabes de números. Y me sacaba, tanto hay que pagar de maestros y tanto de policías y tanto de burócratas y los gastos comprometidos ya. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Y finalmente depurábamos, me daban la mitad y yo tenía que conseguir la otra mitad. Yo establecí los proyectos públicos privados. Por ejemplo, el edificio del centro de gobierno no le costó un 5 al gobierno de Nuevo León. La torre administrativa. La torre administrativa. Y el pabellón, todo. Sí, muy bueno, muy buen servicio. El Paseo Santa Lucía, que nunca se acabó, hicimos la primera etapa. Todos los terrenos aledaños son propiedad del Estado. Y esos sirven para pagar el proyecto, pero ya no lo continuaron. Y además sería un paseo excepcional para los nuevoleoneses. Y que trae mucha derrama, inversión, turismo. El proyecto es precioso, pero ya no se continuó. Son proyectos de largo plazo, ¿no? Que se tienen que ir haciendo en etapas. De hecho, el proyecto del Paseo Río Santa Lucía nace o debe iniciar el canal en el obelisco. En el obelisco. Y luego hace una isla, hay una rama, hace una isla y luego se incorpora, porque es afluente el río original del río Santa Catarina, ¿no? Así es. Entonces, lo que hicimos fue recrear el río como originalmente era. Y tomó vida un lugar que era deprimente. Pero en los 2,5 kilómetros que tiene recorrido difícilmente encuentras una Coca-Cola, ¿no? Porque no se siguió con el equipamiento que ya no le cuesta al gobierno. Ahí viene una pregunta. Con ingeniería financiera. Ahorita, como están en los chats, todo ya se volvió un mundo de expertos en salud, somos expertos en aguas. No, es que hay una abundancia de pozos en la ciudad y que no se aprovechen y que pozos profundos, y luego la típica, las empresas, que cervecería, que Telmex. Oye, ¿no estás contemplando que las empresas también crean mucho empleo, generan mucha derrama, pagan impuestos? Si agarras de tajo, es un golpe económico. Mira, hay una parte de la historia de Nuevo León que no sé por qué no la recordamos. Monterrey hasta 1900 era una ciudad muy pequeña que basaba su economía en la explotación de la tierra y agricultura, ganadería. El gobierno de Benito Juárez estableció una estrategia que no la cumplió, se operó hasta época de Porfirio Díaz, para convertir al país a la vocación industrial, porque era lo que estaba dominando los mercados del mundo, la industria manufacturera, por la revolución industrial, que en el mundo se verificaba. Llevamos 100 años tarde. Entonces, el motor de la era industrial fue el ferrocarril, que es parte del avance de la humanidad, el inventar el ferrocarril. Entonces, el gobierno federal establece una estrategia para convertir a México en un país que basa su economía en la industria manufacturera y ya no en la explotación de la tierra. La ganadería. Tenemos que hacer las vías férreas. Y las vías férreas actuales son las mismas que construyó en la época de Don Porfirio. Todas las vías férreas van a Monterrey, a Guadalajara y a México. Todas. Porque la estrategia era generar 3 ciudades piloto
Y a todos los inversionistas en industria que vinieran a Monterrey, a Guadalajara o a México, les dotaban de los terrenos. Sí, así es. Les exentaban 20 años de impuestos y les dotaban de infraestructura local. Así es. O sea, Monterrey es una ciudad que surge por la federación en una estrategia muy fácil de entender. Todo el dinero de la federación va a dar a Monterrey, sí, Guadalajara y México, sí, para que esas ciudades sean ricas, y luego lo que deje en esta ciudad lo metemos a otra ciudad y luego a otra región y a otra región. Cuando ya la concentración poblacional empezó a ser un problema para estas ciudades, entonces eliminaron los incentivos fiscales para acá y los dan. Por eso se fueron la frontera, se van a Ramos Arizpe, las armadoras. Sí. Y la única gran empresa que se ha establecido en Nuevo León en los últimos años fue Kia. Kia, así es. Porque le dieron los incentivos, Peña Nieto le da 4,000 millones de pesos y le dotan los terrenos, así es, por apoyo a Medina, porque eso eran muy cuates y andaba con problemas políticos Medina, y entonces ahí con eso tratan de ayudarlo. Pero por eso cuando alguien dice vamos a separarnos de la federación, no sabemos lo que estamos diciendo, no conocemos la historia, no conocemos por qué Monterrey es la capital industrial. Pero lo más importante y el tema que nos ocupa es que la decisión del norte fue entre Monterrey y Saltillo por la equidistancia. Fíjense, la visión de Juárez, el norte era para producir y exportar cuando hubiese tratado de libre comercio. 150 años. El primer presidente en el mundo que habla de tratado de libre comercio se llama Benito Juárez. Por eso le dicen el padre del liberalismo económico, aunque luego lo confundieron y los masones se quisieron apropiar de él, etcétera. Él tenía 4 líneas gubernamentales. La primera era comercio sin frontera. Y la decisión entre Monterrey y Saltillo fue porque en Monterrey hay abundancia de agua en el subsuelo, en Saltillo no. Para la industria. Así es. La industria de Nuevo León y la industria y las concesiones, pues, que hay otorgadas, porque no se están robando el agua como alguien dice, en las cerveceras o las refresqueras. Tienen permisos. Nada más que sí te digo que por cada 10 metros que sacan, reportan 1. Eso habrá que ver, ¿no? Y consumen 20 veces más que lo que consume el uso doméstico. Entonces, no es descabellado que se le diga, pues danos el 5% para uso doméstico, porque es cierto, producen empleos y demás. Pero la escasez de agua ya está empezando a generar una crisis de empleos. Grave, ya hay restaurantes cerrados, ya cerraron Intermex. La construcción se va a parar. Totalmente. La construcción de vivienda genera 400,000 empleos al año. Y si no hay agua, pues no hay permisos para construir. ¿Y ahí qué se puede hacer? ¿Aprovechar esa agua de subsuelo o ya hablar con las empresas altamente consumidoras? Yo creo que debe hacerse una concertación como un plan emergente con las empresas, pues para que dejen de extraer. La extracción es otro tema, La extracción es muy mala para el medio ambiente. No duden ustedes que las lluvias han aminorado por el agua que estamos extrayendo. Los manantiales son las venas que alimentan a árboles y que alimentan toda la cuenca. La Huasteca era Chipinque. La flora de Chipinque hace 60 años, ahorita es un pasaje lunar. Estaba la gente a ver las rocas, las formaciones rocosas, porque quedó pelón por la extracción de agua. Entonces, lo correcto pues es almacenar de otras formas. Y hay mil maneras. Miren, yo en la casa de ustedes tengo unos aparatillos de línea que compré en Home Depot, que son deshumidificadores. Y con esos, con el ambiente, genera humedad. Lleno 3 tanques del aparato sanitario por día. Y no son aparatos. Si tuviera en el Politécnico de México, tienen deshumidificadores. Todo el agua que consumen en los bebederos la sacan del ambiente. Hay mucha agua en
en la atmósfera, sí, pero no la estamos aprovechando. Entonces, yo creo que tienen que ser muchas medidas. Hablar de una planta desalinizadora, por ejemplo, que habla en el programa Monterrey 50, para el 2050, pues yo conozco la desalinizadora de Dubái. Es una planta más grande que Ternium. Ah, caray, tan grande, sí. Sí. Pues se van a tardar muchos años en hacerla, ¿verdad? Es así como medio utópico pensar en eso. No quiere decir que no se haga, pero con la federación. Porque el gobierno del estado, y no es culpa del actual gobernador, está quebrado. Porque es que, híjole. El gobierno del estado de Nuevo León es el estado con más problemas económicos de todo el país. Sí. Es el que peor está económicamente en sus balances. Derivaban malas gestiones también en esa parte. ¿Sí? Dos gestiones. Nos mataron ahí financieramente. Aquí, híjole, es que son muchos temas muy serios. O sea, primero el tema, el comienzo, necesidades de la sociedad con necesidades industriales. El otro tema, lo del pánuco. Nadie nos ha dicho ese tema. Lo del pánuco, te digo, fue una situación desagradable. Para mí fue una frustración porque yo empecé a ver ese proyecto. Abundo un poquito más. Empezamos a negociar con el concesionario. Le decía, a ver, me vas a vender 13 metros. ¿De dónde te lo voy a pagar si yo no voy a vender el agua? Porque el agua que tengo es la que vendo, es suficiente. Sí. ¿De dónde lo pagamos? Y empezamos a echar números y a hacer ingeniería financiera. Es otro problema que tenemos social. La sociedad de Nuevo León, debemos de entender que el servicio público es una profesión. Sí. No podemos estar inventando cada 3 años, porque entonces... Y justifican, es que está aprendiendo. Chihuahua, ya me imagino que vaya uno a FEMSA. Quiero ser director general. ¿Y qué sabes? No, en un año aprendo. No, te corre la patada. ¿Cómo? Tiene que crecerse gradualmente también en el servicio público. Sí. Tiene que irse avanzando y aprendiendo el oficio para que salgan bien las cosas como en todas las actividades. El pánuco, empezaron a hacer números con el concesionario, una persona, un empresario veracruzano, por cierto, es el dueño todavía de la concesión, la tiene por 90 años, ya ha pasado 20 y no ha podido, pobre cuate. Y entonces, a ver, si traemos el agua del mar, del nivel del mar al nivel de Monterrey, vamos a hacer bombeo y vamos a generar energía. Y la energía que generaba, usándola para el autoconsumo del gobierno, nos daba para pagar 2 metros cúbicos. Y él, para hacer, la primera negociación, yo hago el acueducto si me compran 7, no 13. 7 metros. Y te lo compro y no me lo das, pues ¿dónde la pongo? Estaban las presas llenas, sí. Estaba todo. 7 metros para la previsión, ¿no? Era su punto de equilibrio. Con eso él pagaba o amortizaba el crédito. Cuando necesites 8 dentro de 20 años, ahorita ya estuviéramos en ese punto, empiezo a ganar. Entonces, llegamos a justificar, sin sacar dinero del presupuesto estatal, 5, así entregué el proyecto. Con 5 metros, faltaban 2. Que hubiera sido muy fácil vendérselos a industrias, o porque fue al final ya del sexenio cuando empezamos con esto. Y luego me entero que por la prensa, pues ya terminó el sexenio, en la transición estuvimos todos, los que entraban, los que salíamos, los concesionarios y todo muy bien, que el gobierno del estado, pues creo que le entró la ambición a alguien, ¿no? Más arriba de Medina, Ese negocio era de más arriba. Y ya se han de imaginar. Sí, no, pues allá... Ahora con tarjetas doradas, pasaportes dorados, y no sé, en España. Galán. Ese fue el verdadero problema. Le quitaron la concesión al concesionario sin quitársela. O sea, sacaron otra ilegal que otorgó el delegado de la CNA, un cuate que se apellida Luege. José Luege. Él era el delegado de la CNA del Estado de México, donde nace el río Pánuco como río Lerma. Sí, así es. Y no tenía autorización del consejo ni nada. Y con esa concesión anunciaron en todo Monterrey 6 que no era el proyecto, ni siquiera era el proyecto autorizado. Nunca estuvo autorizado por la CNA.
esa información nunca trascendió. Sí, no se los dijo, obviamente. Todavía Peña Nieto, perdón, ya dije no era presidente de la República, casualmente era el gobernador del estado. Vamos a dejarlo en el Gavioto para que no se diga nombre. El Gavioto. Bueno, entonces el escenario está sí, el escenario es difícil. O sea, hay que enfrentarlo, ¿verdad? Pero si en Monterrey 6, con eso que usted menciona, en costos y en una concesión que fue obtenida de una manera ilegal, la legal que tiene un costo financiero. Pero no le costaba nada al gobierno. Políticamente es otro tiempo. Hay una nueva demanda. Ya pasó. Mira, en materia de infraestructura y desarrollo urbano, los proyectos son dinámicos. Se acordarán ustedes que yo impulsé mucho una obra, el cierre del anillo periférico, que tenemos un túnel en la Sierra de la Silla. ¿Cómo hace falta eso? El día que empezábamos la obra, el Congreso, el presidente del Congreso era Larrazábal, tenían mayoría, suspenden el decreto. Esa obra no le iba a costar un 5 tampoco al gobierno de Nuevo León. Que incluía un túnel, ¿se acuerdan? Un túnel para dar la vuelta al anillo y evitar el congestionamiento ¿no? De la carretera nacional. Esa obra se hacía cobrando el impuesto de mejoría específica de los propietarios de los terrenos de aquel lado del túnel, que habían firmado ya el 90% de los contratos y ponía como capital del riesgo un banco francés el recurso y ellos cobrarían. O sea, el gobierno no arriesgaba nada en esa obra. Esas son las ingenierías que tiene que recurrir el gobierno para encontrar soluciones. Hace poco alguien me dice que el gobernador actual pensaba revivir, y creo que conoció el proyecto, porque ahí está en los archivos de la Secretaría. El arquitecto Barragán trabajaba en desarrollo urbano en ese tiempo. Hernán Villarreal era el presidente de la Comisión del Transporte en ese tiempo. Todos ellos saben de ese proyecto, seguramente deben de saberlo. Y alguien me preguntó a mí y le decía yo, nada más que cuando estábamos haciendo esa obra, de este lado no había una sola vivienda y ahora hay 20 palacios, no viviendas, palacios, que te cuesta más caro pagar la afectación, tumbar, todo, además de la concertación y los amparos, que el túnel mismo. Ya la obra esa ya no se puede hacer. Ahí lo que jala en la carretera nacional es el segundo piso, que es también autofinanciable. Ahí me sorprende a mí que no la hayan hecho estos gobernadores pasados, porque son obras que no le cuestan, porque no hay recursos. El Estado no tiene dinero. Yo no sé si el gobernador tenga, seguramente así es, pues capacidad de gestionar a la federación, pero lo que yo les digo, no hay forma de resolver los problemas de Nuevo León si no es con apoyo de la federación. Entonces, el Estado está mal. Entonces el reto del agua es brutal en el corto plazo. O sea, estamos tanto la entrada del agua del mar, el concesión del Pánuco, en integrar los pozos todo es muy tardado, no todos son a obra de años. Y la que hablan, el tercer acueducto, el de Mina y Sabinas Hidalgo, la metió otro acueducto a la red de Monterrey, ¿es viable? ¿Eso es posible? Sí, yo supongo que sí. El problema de los acueductos de los pozos de Mina, y de pues es que el problema es ese, que la extracción no siempre es muy amable con el medio ambiente, ¿no? La extracción del subsuelo. Por ejemplo, la presa Libertad, que se está haciendo el mismo convenio, lo logró el actual gobernador, porque el Bronco ahí la dejó a medias. La federación se federalizó, así lo anunció el gobernador. O sea, la federación hace la presa. La cortina. La cortina. El gobierno del estado pues tiene que traer el agua y venderla. Claro. Y con eso recupera, la vende, no. Y la otra que se dice de las adjuntas, porque mucho surge de los ríos del sur del estado de Nuevo León, el río Blanco, y luego que va río abajo, pasa por el famoso Chorrito y todo eso. ¿Se ve viable? ¿O hay la sierra de San Carlos y haría muy cabrón el meterlo? Todo eso es viable con la federación, porque las aguas son federales. Entonces
tiene que entrar a la federación. Por eso les decía yo vamos a separarnos de la federación. como dice, se produce, aquí producimos mucho. Y la cervecería, ¿dónde se vende? ¿Dónde se vende la cerveza? ¿Nomás en Nuevo León? Ahí nomás, antes de ir al corte, que hace poco mi hija, la mayor, estudia en la Ciudad de México, estudia con el ITAM, y hace poco vino y antes hizo otra vez y luego, oiga, ya dijo, ay papá, dice, ¿cómo se ve que los de Monterrey no saben que lo más que hacen aquí se vende en la propia Ciudad de México? O sea, se vende en todo el país. Pues, nada más sales de Monterrey y se te cambia. Es que no entendemos qué son los impuestos. Así es. Los impuestos es el derecho de uso de la infraestructura nacional. Así es. De los camiones de cervecería, pues igual dañan las calles de Michoacán, sí. Las carreteras federales y los de Cemex y el mío y todos, ¿no? Entonces pagamos impuestos para que así surgen los impuestos. Sí. Cuando la sociedad, los humanos empezaron a constituir en comunidades y en lugar de una noria hacer cada quien en su casa, hacen una entre todos y se cooperan. Sí. Eso es. Sí. Bueno, iremos a nuestro primer corte comercial. Y retornamos, que está muy bueno el programa en Proyección 24 con el arquitecto Abel Guerra. ¿Tienes descompuesta tu computadora? Ven a DTEC de México. Ofrecemos gran variedad de servicios, mantenimiento correctivo y preventivo. ¿Falla tu sistema? Formateamos tu computadora el mismo día. ¿Computadora lenta? Actualiza tu laptop a disco sólido. Reparación de tarjetas a nivel componente. Visítanos en Santa Rosa de Lima 1497, Colonia Santa María. DTEC de México. Teléfono 81 83 49 85 98. Entre bolas. No te pierdas los resultados, análisis de partidos y todo lo referente al fútbol. Tienes una cita todos los jueves al punto de las 9 de la noche, Entre bolas, por Vecino Radio TV. Clásico y alterado. La gente no lo nota. Pasamos los 40 y no lo notan porque las de 20 se me avientan. La gente no lo nota. Vamos por más carreras. Clásico y alterado. No me rajo a sus caderas. Soy de los que abren la puerta. Me miro algo serio, es la razón por qué la gente se me acerca. Saben que no ando con rodeos. No me gustan los dramas y se cagan porque para hablar tengo huevos. Algo gracioso y aunque ande en el desmadre y aunque ande hasta el tronco trato de ser respetable. Educado y a la vez mal hablado, con buena y mala fama. Eso es porque me lo he ganado. Mi trabajo me respalda. Si lo... Seguimos aquí en Proyección 24 con el arquitecto Abel Guerra. Muy buen tema del agua. Ya muchas cosas nos aclararon: la concesión original, el costo de traer una agua desalinizada de una planta de las dimensiones de Ternium que no se construye ni en un año. Y bueno, las alternativas del acueducto 2 del Cuchillo, el acueducto 3 de Mina y Sabinas, y la cuestión financiera, que ese es el tema grave, central, porque las finanzas del Estado pues no son bollantes. De hecho, prácticamente en un estado, pero el caso de Nuevo León, que es muy demandante la sociedad, es la parte que no queremos aceptar. Tenemos que aportar y ahí es donde todo el mundo brinca. Pero bueno, tenemos saludos, excelente programa de Alejandra Pérez, claro, ahorita te hablamos ahí. Manuel Cantú, el Potro, abogado, penalista, habitante de Guadalupe, y dice acá, te hace encontrados de Presa el Cuchillo, está repleta de agua. Sin embargo, algún municipio estamos pareciendo una alarmante falta de este servicio. Bueno, pues ahorita ya comentó aquí bastante el arquitecto Abel Guerra, y lo dice aquí: saludos arquitecto Abel, con saber las necesidades. Claro, gracias. Sociales, política, o sea, muchos funcionarios como él, pues definitivamente, gente que se impulse. Y luego hizo grandes cosas, pues sí, en Escobedo simplemente era uno antes de él y otro después de él, me consta, no puedo decir en vivo por qué, pero sí me consta que era otra cosa. Y por fin tuvo vialidades, alumbrado público, parques, centros comerciales, parques industriales, lo que nunca tuvo Escobedo. Se integró por fin al área metropolitana, pues llegaba hasta San Nicolás, Monterrey. Excelente programa. Gabriel Conde, jefe de cobranza del IMSS, saludos Gabriel.
Buen programa, Armando Ayala Cerol. Claro, saludos Armando, y buen amigo, nos juntamos a almorzar los sábados. Y bueno, el abasto del agua, claro que nos tiene todo, y el arquitecto. Eso hay que verlo ahorita, que termine el... Sí, bueno. ¿Cuál es la solución rápida? Y entonces entramos ya en ese tema, y el otro que quería preguntar, porque estaba comentando muy bien. Si no tenemos ahorita el problema del agua, entonces eso de las carreteras, el estadio, las líneas del metro, el tren Santa Catarina, aeropuerto, híjole, me suena... Mira, el estadio, por ejemplo, que tanto lo festinó. Yo quisiera decir, ahorita alguien comentaba, y nos metemos al estadio con mucho gusto, que cuál es la solución rápida. La más rápida es traer el segundo acueducto al Cuchillo, que así estaba proyectado originalmente, y eso debe tardar 2 años. Ahorita deberían de concertarse con las empresas para que aporten agua, para tener racionalizada el agua con programas reales de 4, 5, 6 horas. Que eso es muy injusto. No lo ha visto la sociedad regiomontana. Por la cultura, yo soy un arquitecto que estudió su carrera con la cultura del racionamiento del agua. Si cuando yo era estudiante no le ponía cisterna en una casa, me reprobaba el profe. Porque no había agua. Este problema ya lo habíamos vivido, y fue al final de los 70, principio de los 80, que fue cuando yo me recibí de la facultad. Sí. Las casas aquí, de clase media alta y alta, todas tienen cisterna. Todas, sí. Entonces, los programas de 4 horas o 6 horas, a un rico no le pasa nada, porque se abastece su cisterna en las 4 horas y consume las 24. Así es. Mientras los pobres son los que están ahorrando, Exactamente. Y eso es una injusticia. Y ahí la CNA debe de generar la equidad en la distribución del agua. Qué bueno que la gente que tiene recursos tiene agua 24 horas. Qué malo que el ahorro lo estén haciendo solamente la gente pobre, que no tiene oportunidad y que se tiene que aguantar 20 horas o 18 horas del día de ir al baño y esas cosas, si los programas fueran reales. En el pasado, en la crisis pasada, todas las casas del Infonavit, que es el 80% de la construcción de viviendas que hay en el estado, se les obligaba a los desarrolladores a poner tinaco. Todas tenían tinaco. Aquí veías todas las casas de Infonavit con tinaco y con parábola. Primero había parábola que tinaco, ¿no? Cuando se usaron las parábolas. Bueno, la solución rápida es sacar agua de los pozos de las concesiones concertadamente, una pequeña proporción para no parar la planta productiva, y rotar los pozos, porque el problema también hubo muy mal mantenimiento en el sexenio pasado. Eso es lo que le Entonces le abrieron el agua a la presa. Yo no creo mucho en el saqueo. Digo, hay muchas fugas y todo, estoy de acuerdo, y hay quien saca, pero eso no puede llegar a figura. Lo que pasa es que no estaban operando los motores por falta de mantenimiento, y entonces le abrieron y se vaciaron las presas. La rotación tiene que darse. Tenemos que acostumbrarnos a una vida como vivimos en los 70s, 80s, con agua racionada. También estaban igual. Y esperar una solución que va a tardar 2-3 años. Una solución definitiva como la que implementó don Alfonso Martínez Domínguez, luego Jorge Treviño y Sócrates Rizo, que hicieron un programa que fue el Monterrey 1, Monterrey 2, Monterrey 3, y que se suspendió en el Monterrey 5, o sea, llegó hasta el Monterrey 5, y que nos generó abundancia de agua. Yo me acuerdo que a Jorge Treviño le criticaron mucho porque fue el que empezó el Cuchillo, porque decían que no se iba a llenar. Y ahorita están diciendo está llena, no está repleta, pero sí hay agua suficiente para traer otra y esperar entonces ya las lluvias. Y por ejemplo, que si meten ese segundo acueducto, o sea, esos dos... es otros 5 metros. Ok. Entonces eso ya equilibra. 5,000 litros por segundo. Ya equilibra. Con eso se resolvería el problema. Ya somos casi 6 millones, porque el tema poblacional es muy grande. Es un reto enorme, nunca imaginé. Por eso son esas estrategias de la federación, que también le faltamos el respeto a eso. A ver, dieron incentivos para que aquí se pusieran las industrias, ese mito de que derrotamos,
Pues sí, fueron los regiomontanos, aprovecharon la oportunidad, se hizo una ciudad industrial, sí. Pero por ejemplo la fundidora, que fue la primera industria, estaba en Durango. Sí. Se vino para acá porque aquí le daban el terreno, te ponían el ferrocarril. Cambió la frontera con la guerra. Hacían todo Unidos, eso, ¿no? Sí, así es. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo adicional, darnos cuenta que la decisión de algunos gobiernos, que es una decisión social, sí. Porque aquí en Nuevo León dice, no, es que los partidos, y el candidato, el gobernador pasado era independiente, no fue de ningún partido. Te dicen, es que los partidos en el estado que gobernaba, en el primer estado de la República, donde tienen un independiente, sí. Que ganó además con una votación muy abundante, sí. No ha sido la mejor. Nati tuvo más porcentaje de votación que Jaime, 1 o 2%. Pero una votación muy fuerte, muy copiosa, la ciudadanía lo apoyó muy fuerte, y bueno, pues la ciudadanía tiene que entender que hay que escoger estadistas, que gobernar no es cosa de broma, es cosa seria, sí. Y tiene que ser gente, en las empresas escoger un gobernante, un ejecutivo, tiene que ser alguien que haya hecho una carrera y que con méritos demostrados ya aprendió todo lo de abajo para poder delegar y para sí. Poder mandar. No sé por qué no entendemos que es lo mismo el servicio público. Exactamente. Administrar 110 mil millones o 120 mil millones que va a tener de ingresos el gobierno de Nuevo León no es para alguien que no sepa. Fíjense, ¿quién creen ustedes que ha sido el alcalde que más deuda le ha generado un municipio en la historia de Nuevo León? Jaime Rodríguez Calderón. Ah, caray, García. Y de ahí pasó a ser gobernador. Híjole. Entonces, ¿quién tiene la culpa de lo que está pasando? Sí, por nosotros mismos. Facebook, por nosotros mismos. Porque eligieron. Pero, sí, no, bueno, pues la sociedad quería cambio y bueno, todos los partidos no fuera. Votan los ciudadanos. Así es. El estadio es el mismo dibujo. Sí. No proyecto, que yo conocí cuando era secretario de Obras, sí. El mismo promotor, etc. La única diferencia es que en aquel tiempo lo querían hacer en el lecho del río. Sí, que es una locura eso, decían, una agua, no, hombre. Pues cállate, no te lo van a autorizar nunca, ¿no? La CNA. Luego se cambió la idea, era para los dos equipos. Que hubiera sido lo mejor. A mí me tocó hacer los estudios de mercado adentro de los estadios. Jugaban los Rayados en el TEC. Ibas al estadio del TEC y les preguntabas a los abonados, porque pues Monterrey es la única plaza donde todos son abonados, el 90%, porque es lo que permite la federación. Sí. Venden todas las entradas, ambos equipos son los que más venden, los que más ingresan por taquilla. Bono, sí. Ibas con los abonados de Rayados y te decían que si compartían el estadio con Tigres ya no comprarían abono. Ibas con los Tigres, digo, en porcentajes altísimos. Sí. El 80% yo ya no compro. Si voy al mismo estadio que Tigres. Y viceversa, con los Tigres. Y los Rayados no querían ir al norte de la ciudad y los Tigres no querían venir al sur. Hicimos un proyecto con materiales e iluminación para que la semana que les tocaba a los Tigres el estadio sería amarillo. Y la semana que jugaban los Rayados el estadio sería azul. Ni así presentábamos proyectos en los estudios y demás. Finalmente, bueno, hay un problema que tenemos que entenderlo. Para que Tigres pasara a ser dado en concesión a Cemex, el Consejo Universitario, que no es cualquier cosa, yo fui consejero, conozco perfectamente la universidad. Son, no sé, 120, 130 escuelas, son 600, son 3 consejeros por escuela. Así es. 360 consejeros. Para que el rector sacara el permiso del consejo para concesionar, hay una cláusula que dice que Tigres no puede salir de Ciudad Universitaria. Eso atoró el estadio. Porque Rayados o FEMSA, yo no voy a meter dinero a Ciudad Universitaria. Y yo no conozco un inversionista
que vaya a meter dinero a Ciudad Universitaria, porque luego hay problemas sociales o políticos, y adiós, toman la Ciudad Universitaria, y el que está, ¿cuál es la fuente de repago? ¿De dónde vas a financiar? Un inversionista como en Estados Unidos, Curso, cualquier empresa, ¿no? American Express o la que sea, pone la lana, vende los palcos, vende las entradas y de ahí se paga en concesiones de 20 o 30 años, ¿no? Sí. Entonces, que así está, es la ingeniería financiera Rayado, el equipo, el Gigante de Acero, pues de eso se está pagando el estadio. Pero ¿quién le va a meter 300 o 400 millones de dólares a Ciudad Universitaria? Adentro de Ciudad Universitaria? Ese es el problema de fondo del Estadio Tigres. Que, bueno, pero seguramente el gobierno ya tiene una solución, porque anunciaron en enero, febrero que en 6 meses empezaban. Ya debe de empezar en un mes más. ¿Y cuánto cree que cuesta que ese estadio ya pues te digo que debe de andar a unos 300, 400 millones de dólares, ¿no? Bueno, para que tengas una idea, el estadio de los Vaqueros, que se hizo hace como 10 años, costó $1,000 millones. No, ya, es un sueño eso. El estadio de Monterrey creo que costó $200 millones de dólares hace, pues, ¿qué? 10 años también. Fue la misma época de los Vaqueros. Ahorita va el doble. El doble. Sobre 500 con la inflación. 400, 500 millones de dólares. Adentro de Ciudad Universitaria. ¿Y si habrá dinero para hacer eso? Pues lo que yo vi en la prensa es que iba a haber inversionistas ingleses, creo que iban a meterle. Híjole, vamos a ver si es cierto, van a querer no más que eso. Desde el 2012. Las carreteras. Le quebró el corazón. La Gloria, Colombia, la Interserrana. Mira, la carretera interserrana es parte de la carretera panamericana, que la carretera panamericana se construyó para fortalecer a la capital industrial del norte de México. Sí. Es parte de esa infraestructura que la federación hizo, porque toda la infraestructura era para Monterrey del Norte. Que eso es lo que se nos hace ingrato de repente, que la gente de Monterrey no entienda que la federación le metió toda su lana aquí para hacer una ciudad rica. Y que ahora pues hay que responder. Así es. Cuando se atoparon con la Interserrana, el tramo de la Interserrana, pues decidieron darle mejor la vuelta a Saltillo por lo caro. Y le das vida a Saltillo también económica. Y una vez un gobernador, cada 6 años, porque es un proyecto muy viejo, cada 6 años sale el proyecto y lo anuncia algún candidato o varios. Al gobernador Eduardo Elizondo le preguntaron y públicamente respondió esto. Dijo, me sale más barato traerme a toda la gente de allá a la Colonia del Valle, darles una casa para hacer esa carretera. No sabía que se podía traer a algunos alacranes que luego fueron gobernadores y a la fregada, ¿verdad? Se acabó el proyecto. Pero eran otros tiempos, había otra tecnología. La solución de la carretera interserrana era muy fácil. El financiamiento, porque es muy caro. En enero de este año venció pero otra vez tiene que entrar la federación, venció la concesión de la carretera Laredo. La carretera era un proyecto público-privado. Sí. Lo hizo un particular, le dieron la explotación, el peaje pues de la carretera por 20 y tantos años y recuperó su inversión con utilidad. En enero se vencía. Era que el gobernador negociara, dale la concesión gobierno federal, ya te he dado muchos impuestos, eso que decimos que los regiomontanos producimos, ahí es donde se debe de, a ver, ya te regresé, me diste 20 años de exención de impuestos, está bien, pero ya pasaron 80, güey. Sí, así es. Dame ahora, ya pasaron 50, déjame, dale al concesionario la carretera Laredo, que tiene un traficalal, parece Avenida Constitución. Así es. Darle la concesión algunos años más, dependiendo de la corrida financiera, para que haga la Interserrana y haga la Gloria Colombia. De San Roberto al Puente de Colombia, por la Interserrana y por la Gloria, es más cerca de San Roberto al Nuevo Laredo, por Saltillo. Y gana la carga federal. Pero se pasó enero. Y ya otorgaron la concesión de otra forma. ¿A otro particular? No, al mismo, pero ahora ya no es proyecto público-privado. Ahora él tiene que pagar mantenimientos y una serie de cosas más. Se le pasó.
Se pasó al gobierno de Nuevo León, no hizo esa negociación, que esa era la solución. No sé cuál sea la solución ahora, el gobernador ya arrancó, creo que la... Bueno, está terminando el libramiento, la parte final, no sé por qué. ¿De cuál? De donde terminaba aquí en Juárez hasta el tramo... no, yo hablo de la Interserrana. Bueno, andaban ya con la parte de los derechos de paso, ya subiendo los terrenos. ¿verdad? Pues yo vi en el periódico que ya había hasta máquinas. Ya entonces está fue el gobernador y anunció la obra. Sí. No sé cuál vaya a ser la solución. ¿La ruta cuál sería? ¿Por dónde brincaría? ¿A un pues lado de Rayones, Galeana? No, más, pues paralela a la 57, ¿no? La carretera donde se mató el hijo de Jaime. Sí. Que luego Jaime inventó que lo habían matado y la gente se lo creyó, ¿no? Sí, se mató en un accidente de tránsito. Estaba lloviendo en la las Linares San Roberto. Es paralela a esa. Sí. Pero bueno, es que nunca se ha hecho en la carretera Rayones Galeana, ¿se acuerdan que ahí queda? Hay un pedacito también, pero es el mismo caso, o sea, son carreteras muy complicadas. Sí. La Interserrana es otro trazo, pasa por, yo creo que es el municipio de Montemorelos, sí, y sale a San Roberto, ¿no? Pasando por Iturbide, Galeana, no por el casco, pues, pasa por municipio de Iturbide. Pero bueno, usted conoce mucho de construcción, es sierra, implica puentes. Es prácticamente un túnel, un paso elevado, ¿verdad? Es muy cara esa carretera, pero es un tramo corto, por eso decía yo, por eso conozco la ingeniería financiera, que la solución de Laredo, de la carretera Monterrey-Laredo, fondeara acá. Las dos. Los dos tramitos. Sí. Y con eso se hace y no le cuesta a nadie. Pero hablando de ese contexto nacional, la gente de Saltillo puede decir, oye, me vas a quitar mucho tráfico en mis carreteras de peaje. Sí, pero no tienen, Digo, pues que tiene que, no hay... Como el eterno reclamo, ¿por qué no se hace la carretera Monclova, Chihuahua? Al igual brincaste a la laguna, o sea, yo considero que, como decía, que ya con tanto tráfico, con esta economía que se trata de hacer un país, no una región, pues ya justifica cierto tipo de proyectos. Sí, el proyecto de la carretera Interserrana, el tramo La Gloria, se trata de aprovechar un puente internacional que se hizo con mucha visión. Mira, en el antiguo orden urbano, sí, los puertos se construían, los puertos tanto fronterizos como marítimos, sí, con el concepto puerto-ciudad. Con la nueva era de logística, cuando el mundo se globalizó gracias a los tratados de libre comercio, sí, entonces la industria se concentra en ciertas áreas y se especializan. Por ejemplo, el acero se fue a la India, la ropa China, Indochina, el electrodoméstico y entonces esta era que estamos viviendo es la era de la logística y de la alta tecnología. El negocio que domina los mercados del mundo ya no es la industria manufacturera, es ahora la logística y los servicios. Entonces, el gobernador Jorge Treviño, que fue un gobernante con mucha visión, sí, que él hizo el cuchillo, que lo terminó Rizzo, pero la inició él, que hizo el Puente Colombia, que lo ponía un periódico de aquí de la localidad como lazo cochino, porque lo juzgaban loco porque estaba haciendo un puente donde no había ciudad. Sí. Ese es el concepto, que la ciudad no moleste la importación y exportación, como que pasa en Laredo, que pasan los trenes y los asaltan y los desvalijan ahí porque tienen que pasar a vuelta de rueda. Ciudad Juárez, que han tenido que abrir más puentes para no entrar a la ciudad. Y los camiones sufren horrores. Sí, así es. Incluso el puente de Colombia, la comunidad de Colombia, que es municipio de Anáhuac, hay decreto que evita la construcción de vivienda. Cuando el gobernador anterior, Jaime Rodríguez, no sé si se acuerdan ustedes que empezó el programa de los inmigrantes sudamericanos, que dijo que iba a ser una ciudad en Colombia. Yo le mandé una nota diciéndole, compadre, estás retrasando el desarrollo urbano 50 años, no la friegues. Y bueno, entonces cambió, dijo que entonces iba a ser en Anáhuac,
Sí. Y se vino el alcalde de Anáhuac con todo el pueblo de Anáhuac a protestar, ¿verdad? Porque iban a poner ahí inmigrantes. Y se hizo una protesta en la Macroplaza. Era cuando Jaime andaba pues queriendo llevar buena relación con el presidente, ¿no? Estaba recién llegado López Obrador. Y luego de repente pues algún desencuentro hubo, ¿no? Entonces las carreteras están complicado ahorita el flujo de financiamiento. Yo creo que se puede hacer con esa figura de aprovecharlas que ahorita... Pues no, esa figura ya se les pasó. Ya la concesión ya se entonces me lleva al otro tema. ¿Y las líneas del metro aquí? Yo no le entiendo, mira, los metros de todo el mundo son subsidiados. No hay un metro en el mundo donde el cobro del pasaje alcance para pagar el mantenimiento diario. La infraestructura ni soñando, los metreros, como a mí me tocó la construcción de la segunda etapa de la línea 2, pues me metí en ese tema, me metí en ese ambiente. Luego yo fui el presidente de la Comisión Especial del Congreso que revisó la línea 12 del metro. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Los metreros dicen que el pasaje, el metro es un servicio, como los camiones, es un servicio que la comunidad, le genera ahorros al gobierno en infraestructura vial. O sea, si la gente se mueve en metro y en camión, ahorras ya no haces calles entonces, y es la gente que más necesita apoyo del gobierno. Entonces, todos los metros del mundo, el transporte público urbano en Estados Unidos, el país más capitalista del mundo, es subsidiado. Entonces, ¿por qué? Pues porque el mover la gente masivamente al gobierno le genera ahorros. Y no hay ningún metro entonces que pague su operación diaria. Y dicen los metreros que para que un ciudadano, usuario, no le cause un fuerte impacto en su economía familiar, debe costar lo mismo que una Coca-Cola. Entonces, si tú ves el metro de Nueva York, cuesta $2. Y te vas a una máquina de coca y cuesta $2. Sí. Y así es en todas partes. Entonces, conociendo las finanzas de Nuevo León y conociendo, siendo el primer alcalde mexicano que usó ingenierías, proyectos públicos privados para resolver los problemas de su municipio, tengo cierta expertise. Luego como secretario hice muchas obras públicas privadas como el pabellón de gobierno y algunos otros más. Pues no le encuentro una figura, pero el gobierno lo ha anunciado, seguramente tiene algo que yo desconozco. Tres líneas, o sea, la 4 que va por Gazazán, que los vecinos no quieren, se van a elevado. Es la 6 esa, ¿no? No, la 6 es la que va a ser la de por Miguel Alemán hasta Podaca, hasta el centro de Podaca. Y la 5 que salía de Juárez por no sé si por el río o Fleteros hasta Santa Catarina. Entonces, a mí se me hace... Digo, que bueno fuera para la ciudad, pero ¿de dónde vamos a sacar ese dinero para hacer tanta línea de metro? Y luego vas a tener que subsidiar el servicio. Y la 1 que dicen que hay que revisarla, porque también tiene ya riesgo. Entonces, ¿cómo la vamos a hacer aquí con la necesidad de la ciudad? Pues yo la verdad no conozco esas ingenierías. Mira, yo le hice mucho la lucha a la línea 3. Por ejemplo, hay una situación que no se ha dicho. Cuando hablan de la línea del metro que va de García a Podaca, que Jaime decía García Aeropuerto, a mí me daba mucha risa porque me imaginaba que los vecinos de García todos los días iban a Nueva York y venían García Aeropuerto. Pues no era García Aeropuerto, era García, Santa Catarina, San Pedro, Monterrey, San Nicolás, Apodaca, y finalmente llegaba al aeropuerto, ¿no? Cruza toda la ciudad. Es usando las vías del ferrocarril existente. Para hacer esa obra, primero hay que hacer el libramiento ferroviario. Hacer el libramiento para que pueda convivir el tren de carga con el tren de pasajeros, tiene que ser en horarios ventana, es decir, de las 12 de la noche a las 5 de la mañana
van a entrar los trenes a cargar y descargar a la industria, nada más. Y de las 6 de la mañana a las 11 de la noche va a ser pasaje el transporte urbano. Yo haría esa vía, esa obra cuesta 8 o 9 mil pesos, porque aunque vaya por los rieles, tienes que hacer otro par de rieles, sí, ida y vuelta. Y tienes que hacer un chorretal de paso de nivel. ¿Cómo vas a resolver los cruces? Tienes que confinar la vía. Para evitar muchos gastos, yo metería camiones articulados con ruedas que se adaptaran a los ferrocarriles. ¿Sí se puede eso? Claro. ¿Y sería... ¿No has visto una Suburban que anda ahí en los ferrocarriles? Sí. ¿No? Eso sería infinitamente más económico, pero tienes que hacer las estaciones de transferencia. Y se cruza con el metro. Pero cuando sepa la gente de San Pedro, de Santa Catarina de Monterrey, que va a pasar un metro hecho la madre a nivel, quién sabe qué vaya a pasar. Los vecinos del sur andan protestando porque va a ser elevado. Así bueno, es. acá va a ser superficial, a nivel tierra. A nivel tierra. Entonces, yo hice 1000 estudios. Nunca encontré uno que generara un autofinanciamiento. Vendiendo publicidad, en todo eso, vendiendo espacios en las estaciones, haciendo proyectos inmobiliarios. A lo mejor con proyectos inmobiliarios resulta, pero son a muy largo plazo. O sea, donde vas a poner la estación del metro, compras varias manzanas alrededor y luego haces desarrollos por el gran movimiento de gente, desarrollos comerciales y todo. Pero bueno, se tarda. Yo me acuerdo que cuando me tocó hacer el canal del Paseo Santa Lucía, bueno, toda la obra, teníamos todos los derechos de paso, que ese es otro grave problema, digo, un problema serio que tienen que hemos tenido quienes hemos dedicado a eso. Y había una anciana que tenía una casita muy fregadita y le dábamos algo mucho mejor ahí mismo. Y decía que no, porque su papá le había, en su último deseo fue que no te salgas nunca de esta casa. Y entonces no se podía hacer. Finalmente la convencimos, pero nos llevó meses. Una vez yo fui a China en una misión del Congreso de la Unión como presidente de la Comisión de Vivienda a ver los modelos de vivienda. Yo ya sabía que iba a haber, pero pues insistía la gente del gobierno, porque iba gente del gobierno y del Congreso. Me acuerdo que al despegar el avión le dije al entonces subsecretario de Vivienda, le dije: ya sabes, secretario, íbamos sentados juntos, ya sabes, secretario, lo que vamos a ver, ¿verdad? ¿No? ¿Qué? Pues que el gobierno subsidia la vivienda ya. Claro. El gobierno le mete a la vivienda, por eso hacen. Fíjense, la vivienda mínima en China es de 60 metros cuadrados. En ese tiempo, aquí era Fox presidente, era de 32 metros. Y aquí decimos, cuando vive alguien amontonado, viven como chinos. Sí. Es al revés, ¿eh? La vivienda mínima en las grandes ciudades es de 60 metros y en la zona, en provincia, 70 metros. Y le dije yo en una ocasión al ministro de Gobernación de China, porque están en Beijing y en las ciudades que tienen Shanghái, que tienen economía mixta, están demoliendo sin ninguna consideración las viviendas antiguas que se hicieron con tecnología de URSS, ¿verdad? Muy lúgubres, puerta-ventana, grises, 4 pisos, así, males de vivienda. Como Berlín, que era muy notorio, el checkpoint, lo anterior y lo nuevo, te deprimía. Llega bulldozers grandísimos, bolas de esas, tumbando todo y hacen unos edificios preciosos, que yo quise hacer esto con los condominios Constitución, haciendo un edificio para la gente que vive ahí, pero es difícil aquí, ¿no? Convencer. Allá en China le dicen: tu casa vale 100,000 pesos con avalúo, te vas a este edificio y te vamos a dar una casa de 120,000. Pero tienes 15 días. Si el cuate empieza con que no, pues le dan cadena perpetua. Le decía yo al ministro de Gobernación, pues ese es ustedes tienen la ventaja que no tienen tanta, la ley le da tantas ventajas. En Estados Unidos, una vía pública que decreta el Congreso de Interés Público, el propietario tiene 15 días para hacerlo cargo. Sí. Aquí
Y me dice el ministro de Gobernación chino, me dijo, no, aquí la gente tiene libertad para manifestarse. Los jueves de 12 a 1 se pueden hacer nada más. Se pueden hacer manifestaciones. Una hora. Qué libres son, ¿verdad? Pero bueno, iremos a otro corte comercial porque ahora ya viene otro tema, el futuro, el político, cómo lo ve el arquitecto Abel Guerra. Seguimos aquí en Proyección 24 en Vecinos Radio TV. ¿Tienes descompuesta tu computadora? Ven a DTEC de México. Ofrecemos gran variedad de servicios, mantenimiento correctivo y preventivo. ¿Falla tu sistema? Formateamos tu computadora el mismo día. ¿Computadora lenta? Actualiza tu laptop a disco sólido. Reparación de tarjetas a nivel componente. Visítanos en Santa Rosa de Lima 1497, Colonia Santa María. DTEC de México. Teléfono 81 83 49 85 98. Entre bolas. No te pierdas los resultados, análisis de partidos y todo lo referente al fútbol. Tienes una cita todos los jueves al punto de las 9 de la noche, Entre bolas, por Vecino Radio TV. Clásico y alterado. La gente no lo nota. Pasamos los 40 y no lo notan porque las de 20 se me avientan. La gente no lo nota. Vamos por más carreras. Clásico y alterado. No me rajo a sus caderas. Soy de los que abren la puerta. Me miro algo serio, es la razón por qué la gente se me acerca. Saben que no ando con rodeos. No me gustan los dramas y se cagan porque para hablar tengo huevos. Algo gracioso y aunque ande en el desmadre y aunque ande hasta el tronco trato de ser respetable. Educado y a la vez mal hablado, con buena y mala fama. Eso es porque me lo he ganado. Mi trabajo me respalda. Si lograrás lo que he hecho, patito. Bueno, pues seguimos aquí en Proyección 24, en Vecinos Radio TV, con el arquitecto Abel Guerra, que nos está dando una extraordinaria plática, muy buena información, para muchos de nosotros desconocida, en materia de desarrollo urbano, el del agua, que tanto nos preocupa, la infraestructura, que los ciudadanos exigimos mucho, pero poco sabemos de todo lo que se tiene que hacer, y el tema central de la experiencia o inexperiencia en los cargos públicos, ahora con la moda de las alternancias, y la gente quiere romper de tajo muchas cosas, y lo que rompemos de tajo es la estructura administrativa del servicio público, de los gobiernos. Pero bueno, antes de entrar al último segmento, nosotros manda saludos Eli Gómez, excelente entrevista, felicidades. No, pues claro, pues con el arquitecto bastante se aprende. Alberto Los Santos, qué buena pregunta del estadio. Pues sí, la afición Tigre lo deseamos mucho. El tema es ahí, la ciudad universitaria tendrá que hacer concesiones porque no es tan simple ir a invertir en un terreno, un estudio, una fortuna. Y las carreteras, bueno, pues la carretera serrana se ocupa en función de lo que estamos hablando, de lo riesgosa que es la salida ahí en Los Chorros y la bajada a Saltillo y viceversa la subida, constantemente accidentes o truenan camiones por la pesado de subidas y bajadas según sea el caso. Y esta es más corta, no deja de ser serranas, implica riesgos como toda esa carretera, pero bien lo dice el arquitecto, en la modernidad de la construcción actual se pueden evitar muchas curvas. No sé, bueno, Roberto Certuche dice, no le crean todo, claro que no, es mi punto de vista, y no soy infalible, seguramente tendré muchos errores. Y Pedro García dice, buena entrevista, Pedro García debe ser el jefe de filiación del IMSS, saludos Pedro. Y bueno, sí, aquí no hablamos verdades pétreas, hablamos puntos de vista, todos tenemos nuestro punto de vista. Pero bueno, entramos en el terreno de lo que viene. Ganó Andrés Manuel López Obrador en una elección rara, un triunfo arrollador con un partido recién creado, como que es global, la era de los populismos, el caso ahora de Colombia con Petro, Donald Trump en Estados Unidos, increíble, pero bueno, Johnson en Londres, que luego con ese pelo ahí, que no sabemos si es un peinado de pájaro loco, de Beatle acá, en pelo concierto.
Y bueno, Vladimir Putin con su estilo totalitario, y no comunista, pero sí totalitario, se impuso y ya no se quiere salir. Y Erdogan y el líder actual filipino y Bolsonaro en Brasil, aunque él de derecha. Entonces pareciera ser que hay un desprecio al político tradicional. Ahora Joe Biden lo critican mucho, que está muy viejo y que está acartonado y nadie pondera la vida de él, el sacrificio de él, inclusive perder la primera esposa de un hijo en un accidente vial, otro hijo que le muere de cáncer. O sea, son golpes muy duros para cualquier ser humano, más allá de si es político o no. Y el caso mexicano, bueno, pues aunque Salinas siempre fue muy cuestionado su elección, al igual que Calderón, no así el caso de Ernesto Zedillo, con la inequidad que él reconoció años después. Vicente Fox con el famoso cambio del ya, yo. Ahí empieza el populismo. Es otro populismo. Y la tragedia de México. Y la tragedia de no México. lo digo por colores, sí, no, eso ya no sale sobrando. Nadie se hubiera imaginado aquí en Monterrey, nomás que somos de memoria corta. Sí. En el 2000, cuando entró Fox, sí, nadie se hubiera imaginado que ir a Laredo o a McAllen significaba poner en riesgo la vida. Sí, pero entregaron la policía a las fuerzas criminales. Y ahí está el jefe de ICISEN y posteriormente secretario de Seguridad, García Luna, en la cárcel. En Estados Unidos, terrible. Por ser el capo de capos, ¿no? Y se nos olvidó. Totalmente, y no nada más eso, o sea, se rompieron otras cosas ahí en investidura. Y bueno, pues él, no sé, aunque lo personal que bien Vicente Fox, y le pidió dinero con el barril de $110. 120 dólares de $22 los 12 años que gobernó Fox y Calderón. Con Peña Nieto a los 2 meses bajó a $50. Sí, se le desplomó el barril. Y que claro, Peña Nieto y ahí se ha mantenido. Digo, ahorita también ha subido un poco. Sí. Pero esa abundancia que hubo en México no se utilizó para generar infraestructura. Así es, a diferencia de todo se metió a operación. Cuando López Portillo, que se creó la zona de Campeche, se desarrolla la red aeroportuaria nacional, los hospitales de alta especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social, abrieron líneas del metro en la Ciudad de México. Aquí se crearon, por ejemplo, la refinería Cadereyta, el nuevo campo militar, el campus Medero. O sea, se aprovechó el dinero bastante bien en ese régimen. Pero bueno, luego gana Peña Nieto, el telecandidato y el galán y todo el rollo. Y luego viene Andrés Manuel, arrasa en esta era de populismos, como han ido ganando muchos con resultados, o resultado más bien de triunfos electorales que no se esperaban. En México no había llegado a la izquierda como tal, aunque había habido gobernantes de tendencia de izquierda, Lázaro Cárdenas o quizá Luis Echeverría. Pero ¿qué viene? La semana pasada estuvo aquí el maestro Sergio Elías. Ya hablamos del fin de los grandes partidos políticos, el surgimiento de repente de movimientos y muy rápido pueden prender, como Podemos, Ciudadanos en España, y la crisis que por todos lados. Morena en México, que el partido también nuevo, que vino parte de la... en el 2014 creo, 2015. Sí, pero venía con la inercia del PRD hacia la izquierda. No más que dónde está el PRD. Sí, el PRD se quedó hueco, hace un cascarón ahí sin nada por dentro. Simplemente López Obrador tuvo... Y ahí pues hay que reconocerle el valor de decir me voy del PRD porque no le gustó las negociaciones que hicieron ahí. Con los chuzos. Me voy y armo mi movimiento. Y se fue. Sí, no, y la suerte también de Peña Nieto, que no fue un presidente, ese perseguidor así de que no, cierro y no te dejas, no entras, porque yo digo que no entras y te cambio la ley para que no puedas crear un partido. O sea, hubo, creo yo, esa parte que le salió bien al final, porque que salvo Zedillo, quizá... Pero esa ley viene desde, fíjate, el que presentó la iniciativa para generar el IFE como órgano autónomo de administración electoral y el TRIFE, el Tribunal Máximo Electoral, fue Salinas. Sí. Nada más que entra en vigor hasta el 2000 porque las leyes electorales nunca se aplican inmediatamente. Sí, mira, yo quisiera hacer un análisis aquí, muy fácil, muy sencillo. Desde que se creó el IFE, suponemos entonces, o debemos suponer, que vivimos una democracia. Un modelo democrático auténtico. Así es. Con defectos, desde luego. Todos los sistemas y de repente hay discusiones, conflictos. Lugares muy focalizados, Tamaulipas, como en Estados Unidos, el sur de Texas o el Valle de Texas tiene fama de que hacen trampa en las elecciones, Florida, etcétera, ¿no? Sin embargo, bueno, solamente como una prueba de que la democracia ha funcionado es que
la primera actuación de una nueva ley siempre se ponen en elecciones intermedias para no poner en riesgo la elección presidencial. Empieza en 1997, empieza a operar el IFE. La primera elección donde ya no lo administra el gobierno fue en el 97. Que pierde la mayoría el PRI por primera vez en la Cámara de Diputados. Y que gana aquí Fernando Canales. La primera elección democrática gana la oposición en Nuevo León. Sí. En México en Nuevo León ha habido 5 elecciones desde entonces. Sí. En 4 ha ganado la oposición. Sí, nada más Natividad y Medina. Todos los demás han sido opositores. Fernando Canales, Jaime Rodríguez, Samuel García. En el caso del país ha habido 4 elecciones. No, aquí son 6 y allá son 5. En 4 ha ganado a nivel nacional, ha ganado la oposición. Sí, el PRI nada más ha ganado 6 años de lo que va el siglo, literal va a ser 30 años y va a haber ya. Sí, pero ganó Fox, fue el primero. Calderón. Repitió Calderón, que se robó la elección. Y se lo robaron aquí en el norte. Claro. En Nuevo León. Coahuila no, por eso fue el pleito con Moreira. Acuérdate que Coahuila tenía elecciones, no eran empatadas con los federales. Gana todo el PAN. Y unos meses después hay elecciones y no gana una sola casilla el PRI. Así es, ninguna diputación ganó. Todo ganó otra vez el PRI. O sea, y la maestra y aquellas grabaciones. Aquellas grabaciones, ¿no? Que hicieron de los gobernadores de Coahuila. En donde Roberto Madrazo, por cierto, se quejaba que le habían quitado 2 millones de votos y acusaba en un libro ese de la traición precisamente de Natividad González Parás. Aquí hubo muchas cosas también. Pero bueno. Solamente una elección federal no ha ganado la oposición y solamente una elección estatal no ha ganado la oposición. Sí. Y todavía decimos que no vivimos en un país democrático alguna gente. ¿Qué pasa con la democracia? Pues que se nos vino el país encima y que decimos elegantemente es que hubo un voto de castigo y ganó Jaime. Sí. Yo no lo considero un voto de castigo. Un voto de castigo a quien a ti mismo yo le llamo voto de autoflagelación. O sea, yo hablaba con gente de altísimo nivel de escolaridad y económico, todos con posgrados y como mucha gente, ustedes seguramente se acordarán, me veían a mí como el hombre, el estratega del Bronco, que no es cierto. Sí. Nunca participé con él. Ahorita les platico una anécdota muy chistosa. Me decían, vamos con Jaime, ¿verdad? No, yo no. ¿Por qué no? No, pues porque yo conozco a Jaime, mira, García, no le hace que nos lleve la fregada. Eso para mí no es castigo. Eso es autocastigo o autoflagelación. Miren lo que estamos pagando, no, por eso que nos llevan la fregada. Bárbaro. Iba yo unos días antes de la elección donde ganó Jaime, llegué a la oficina de Duener a ver cosas personales, ¿no? Sí. Y me metí al elevador y una señora joven, guapa, señora, muy bien presentada, con ropa de gimnasio en la del Valle. Pero de esas que los tenis con las cintas de los tenis del color de los moñitos de acá, con las ligas, muy bien combinada y todo. Donde se abre el elevador, yo entré en el sótano y se abre el elevador en la planta baja y entra ella y me ve con una sonrisa y me dice, ¿usted sabe el Guerra, verdad? Sí, señora. Usted está atrás del Bronco. Y le digo, no, señora. Yo no. No. ¿Cómo que no? ¿Usted es el que está manejando la campaña? No, señora, no, yo no estoy manejando la campaña. ¿Cómo? Pues es que todo... Pues no, yo le digo, no. ¿Y por qué no? Pues es que yo sí lo conozco. Le dije, cambió la cara de risa a enojo. Y ya no me habló. Me bajé yo, me metí, estuve 2-3 horas ahí. Cuando salí, ella siguió en el elevador. Cuando se abre el elevador para entrar yo, está la señora ahí y ya no me volteó a ver. Nos bajamos los dos, yo traía a alguien pasó por mí y le dije que me esperara en la planta baja porque hay una almendra en el edificio donde entran los carros. Estaba la señora, se sube a una camioneta muy bonita de esas utilitarias Lincoln o una cosa Mercedes, todo atrás.
MC. Acuérdense que el MC ahí fue con el Bronco. Sí. Entonces, pues son los ciudadanos los que eligen, Pero, somos los ciudadanos los que eligen. Pero, por ejemplo, ha habido una natural ascenso de la Morena, sobre todo en los estados costeros, y un descenso notorio de los estados gobernados por el PRI. Hay quien habla que si la entrega de los gobernadores, que si los grupos delincuenciales, o sea, todo puede ser válido y a la vez subjetivo. La realidad es que está ganando la Morena. ¿Cómo fregados el PRI va a poder ganar una elección después de haber tenido en un sexenio a Medina, a Duarte, a Borges, al otro Duarte, al de Durango? Si desvalijaron el país. Pero les quiero decir algo que tampoco la gente señala. El 100% de los recursos de un estado. No es así los municipios. Los municipios tienen muchos recursos propios. Los estados solamente tienen participaciones federales, sí. Y ahora la tenencia que se la dieron ahí a discreción, el 100% es auditable por la federación, porque son recursos federales. ¿Quién era el presidente de la República cuando estaba Moreira, Duarte, Borges? ¿Quién era el presidente? ¿Peña Nieto? No. Calderón. Sí. ¿Quién le reclama a Calderón que se robaron el país? Sí. ¿Por qué no les hacía nada? No, pues porque le tenía... Pues porque fueron los que lo llevaron a la presidencia. Claro. Ese es la verdad. No sé por qué no la observamos si está tan obvio. Sí. Calderón era el presidente. Sí. Medina gobernó 4 años con Calderón y 2 con Peña Nieto. ¿Y quién metió las demandas para meter a la cárcel a Duarte y al otro y al otro? Peña Nieto. Y la gente dice que no hizo nada. Pero la verdad es que el haber tenido todos esos gobernantes, yo creo que la derrota, la caída definitiva del PRI se da con el triunfo de Peña Nieto. Que ahí yo simpatizaba con Peña Nieto. Yo pensaba que Peña Nieto iba a ser un político ortodoxo, que cuidara las normas, etcétera. Estilo López Mateos. Pues un político, pues un estadista, porque no lo conocía. Digo, sabía quién era, pero no lo conocía. No sabía que él era secretario particular y de secretario particular pasó a ser gobernador. Pues eso no se puede, hombre, eso en ninguna parte del mundo se puede. Esas invenciones de los gobernadores muy picudos, como Montiel, como Nati, como el negro Fidel Herrera, se les ocurrió y se apoderaron del PRI. El triunfo de Peña Nieto los consolida. Se apoderan del PRI y entonces tienen con una pata en el pescuezo a Beatriz Paredes, que era la presidenta del PRI, y acuerdan los gobernadores entre sí, cada gobernador imponer a su sucesor, quiera o no el PRI, y el PRI lo permitió, o lo permitimos, asumo la paz. Yo en ese tiempo militaba y era activo, era diputado federal incluso. Entonces, eso generó pues un desprestigio brutal al partido, pero siguen siendo los mismos. Ahí está el problema que está viviendo el PRI con su presidente. Ahorita, un presidente que oye, todos los días sale una grabación nueva de una serie de barbaridades y no aguantan la mínima auditoría ninguno. Así es. A ver dónde vivía Medina antes de ser gobernador, en un departamentito en Tampiquito. Es terrible lo que pasó con él, y que el PRI fue protagonista. Una vez me invitaban a mí, precisamente cuando Mid fue candidato, me habló el presidente del PRI en el estado para invitarme a un evento entre priistas, en la interna del PRI. ¿Quién estaba? Pedro Pablo Treviño. Ah, Pedro Pablo. Y era un 26 de diciembre. Sí, me acuerdo que yo le decía, ¿cómo viene a Monterrey el 26 de diciembre? Que se vaya al sur donde creen en los reyes. Aquí somos de Santo Claus. ¿Cómo viene para acá, no? Y yo salí ese día y me insistió mucho, y en mi calidad de expresidente, y fui. Llegué pues, puntual, 10 minutos antes, y llega Mid a tiempo, con la pésima costumbre que tiene el PRI de que el candidato se pone a saludar uno por uno. Que qué bueno, llega antes, papacito,
Porque yo llego a las 10 a un evento que empieza a las 11 porque tú estás saludando uno por uno. Vente tú a las 9 y vas, al que va llegando lo va recibiendo, ¿no? Eso sería lo correcto, ¿no? Bueno, pues ahí estoy sentado esperando a que me termine de saludar. Y traían un conductor. Y ese conductor, toda la hora que estuvimos esperando, estuvo exaltando las virtudes de Meade. Y la número 1, entre el consejo político del PRI, los priistas más duros del estado, diciendo que nunca había sido priista. Sí. En ese momento dije, yo no tengo nada que hacer aquí. Y no me paré y me salí por respeto a mi esposa, que era candidata ya, o precandidata. Dije, ¿para qué la meto en líos? La nota periodística va a hacer que me salí yo. Me aguanté y dije, no vuelvo a ir a un evento del PRI. En ese momento, ahí fue mi decisión. Meses después me invita pues uno de los ejecutivos de primer nivel del PRI para que vaya a ser delegado, yo he sido delegado en varios estados, a Tamaulipas. Y no, porque no. Y me hice pato mucho tiempo y me dice, bueno, ¿qué no te das cuenta? Cuando se desesperó, somos amigos, ¿no? Cuando se desesperó porque veía que yo me estaba haciendo sonso, sí, me dice, ¿no te das cuenta que el PRI no está jugando en esta elección? Nada. Vamos a pasar, ayúdanos a pasar este trago amargo. Y en el 2024 recuperamos como recuperamos en el 12. Le dije, estás en un error. No debimos de haber recuperado en el 12, debimos de haber recuperado en el 6. Sí. Pero los gobernadores priistas mañosos se dieron cuenta que era mejor no tener presidente de su partido y tener un soncito como Fox. Así es. Entonces decidieron apoyar a Calderón. Teníamos a Beatriz Paredes, que puede ser una supercandidata. No, era había muchos. Madrazo se autoimpuso, pero había una corriente de opinión que decía, si metemos a Beatriz Paredes con su despersada y todo su bagaje y todo, hubiéramos puesto la primera mujer presidente de México. Finalmente los gobernadores del PRI decidieron perder la elección. Así es. Y apoderarse del partido. Ahí empieza la derrota definitiva del PRI. Y ese grupo de gobernadores herederos, les dicen los virreyes y los mirreyes, los mirreyes se apoderaron del PRI y siguen apoderados del PRI. Sí. Entonces no tienen ninguna posibilidad. Y le dije yo, estás equivocado. En el 2012 teníamos 20 gobernadores. Fox nunca ganó él, pero no ganó los gobiernos. Sí. Calderón ganó él, pero no se podía meter en los gobiernos. Los gobernadores del PRI le habían dado, entonces siguieron 20, había 20 gobernadores. Sí. En el 2024, si el PRI tiene 6 gobernadores, van a ser pero ¿dónde van a estar? Ahorita me equivoqué. ¿Dónde van a estar? Van a tener 2 o 3. O sea, porque viene... ¿Qué posibilidad tiene el PRI de ganar? Ninguna. Ya. Va a perder el registro muy pronto. No creo que sea en el 2024. Sí. Ya perdió el registro en Baja California, en Quintana Roo. Ya lo recupera ahí con la alianza. No. No pierde el registro nacional. No, en el estado creo que hicieron ahí una bueno, imagínate el PRI batallando para mantener el registro. No, es terrible. Es que no sé qué está pasando. Miren, las coaliciones en el pasado eran muy buenas para ciertos partidos chiquitos, MC, PT, Verde, vivieron mucho las coaliciones, porque el partido coaligante en la ley te permitía que en el convenio de coalición dijeras, de los votos míos le doy un 5% a este. Sí. Y se mantenía, pero además en esa proporción venía sus prerrogativas. Sí. Entonces, si el PRI obtenía el 40% de la votación, iba en coalición con el PT y con el Verde, le daba 7 aquí en Nuevo León al PT y 5 al Verde. Entonces 40 menos 2, el PRI se quedaba con 28. Y en esa proporción le daban prerrogativas y tenía todo ¿no? de dinero. Ahora no es así. Ahora los partidos coaligados reciben los votos
donde se tache su escudo. En esta elección, por ejemplo, Adrián de la Garza, que jugó por el PRD y PRI. Salía 2 veces, una por el PRD y otra por el PRI. Entonces, un ciudadano X que decide votar por Adrián, pues tacha el PRI, porque Adrián es del PRI, todos lo conocemos del PRI. Y no le cuenta eso al PRD, le cuenta al PRI. Y si en el montón de boletas de Adrián el PRD tiene 10, pues nomás esos le cuentan. Sí. Los miembros de ese partido. El partido coaligante se lleva muchos votos, tantos que Andrés Manuel López Obrador sacó 30 millones de votos en la elección pasada, 18. Y el PES, que iba coaligado, no sacó ni el 3. Sí, no y su candidato era López Obrador. Sí. Porque la gente identifica a López Obrador con Morena, no con el PES. Es lo que le pasa al PRI ahora. Resulta que van en Tamaulipas, el PRI va con el PAN, su enemigo tradicional, con un panista de candidato, y Morena va con un cuate de PRI que siempre había estado en el PRI. ¿Por quién votan los priistas? Pues es lógico, Chihuahua, ¿verdad? Entonces, no solamente le está yendo mal por toda la mala fama, sino por la mala estrategia. Va coaligado con cuando yo andaba de candidato en San Nicolás, por ejemplo, habiendo sido el alcalde que todos los periódicos me sacaban como el mejor y el que más obras hacía y el que más dinero recaudaba y no subir impuestos y todo, brincaba la acera San Nicolás y me corrían por ratero. La gente de San Nicolás panista, PAN, sí. O sea, entre el PAN y el PRI era una cosa terrible. Así es. Mientras yo era íntimo amigo, iba a cenar con el alcalde panista de San Nicolás y nos juntábamos, un panista, los vecinos no se hablaban si uno era panista y otro priista. Sí. Entonces esas coaliciones son muy negativas. Pero bueno, viene ahora como están en la ley, Coahuila. Que la ley está para que ya no haya partidos vividores. Por eso lo hicieron. Sí, para que desaparezca el momento del registro. Viene Coahuila y viene el Edomex. Obviamente Coahuila tiene una presencia, una estructura importante del PRI. No es cierto, ¿eh? Pero el Estado de México está Mira, te voy a enseñar encuestas que no venía preparado porque Luis no me dijo nada. No te creas. No venía preparado. Mira. Esta fue la empresa que más acertó en estas 5 elecciones pasadas. Sí. Coahuila. Bueno, aquí están así separados. Coalición PRI. Sí, 30%. Morena. 49% con su alianza. En Coahuila. Hay otras encuestas que sacan empate o un poquitín arriba. Hay un 18 indeciso. No, hombre, eso no es cierto. Mira. 49 y 30 son 79. Si vota el 50 es mucho. Estos 18 que si en encuesta te dicen que no saben, ¿tú crees que el domingo se levanten a votar? No, son los jóvenes. Le hablas por teléfono, oiga, ¿por qué no vota? Eso siempre salen con que no, hay muchos indecisos. No es cierto, los indecisos, hay muchas empresas que los indecisos ya los quitan. Sí, porque no votan. No votan. Y todavía falta el Estado de México. El Estado de México también traigo ahí debe tener más presencia la Morena. Aquí, aunque no lo creas, esta encuesta le da 4 puntos a Morena. Pero nada más. Puntos PRI-PAN y a ver quién pone el candidato si PRI o PAN. Por eso. O sea, está más cerrado. No, lo más probable es que vaya. Pero no es cierto que Coahuila sea una panacea para el PRI. Pero falta Rubén Moreira, que va a quererse mover ese día, ya lo conocemos. Esos son mentiras, esas son mitos. Una estructura no te da más que 2-3 puntos porcentuales. Una estructura bien operada. Sí. La trampa es otra cosa, pero la trampa ya no jala. No, está muy complicado. Ya nomás son las fantasías de la gente que se quedó en el pasado. ¿Sabes qué porcentaje de casillas con representantes cubrió Jaime Rodríguez como candidato? Casi no el 30% y arrasó y no tenía quien le cuidara las casillas. Cuando viene la marea te arrasa. En una situación de mucha competencia, como cuando Andrés Manuel y Calderón,
donde la diferencia fue menos del 1%, pues sí la operación política puede darte algo, pero no, hombre, a ver, ¿por qué no pudo hacer nada Moreira en Hidalgo con su esposa de candidato? Y no, pues le votaron en contra de todos los grupos de ahí, pues ¿cómo vas a querer mandar en Coahuila aquí en Hidalgo? Pues, no, pero la esposa es de toda la vida de Hidalgo, fue diputada conmigo en 1992, ya andaba en 1992 de diputada federal. Ya ha sido como 2 o 3 veces más diputada. O sea, ella es de Hidalgo de toda la vida, simplemente que cuando la voluntad popular se manifiesta, no hay forma, no es cierto. Han creado esos de que la maquinaria era cuando las elecciones no eran democráticas. Y que no votaban más que el 10%, era la misma gente. El otro 30% también votaban, pero por ellos había quien votaba por ellos, ¿no? Al último tema, las corcholatas y el 24. ¿Cómo la ve usted, arquitecto Zaparte? Pues yo creo que el 24, en el caso nacional, pues tiene muchas posibilidades Morena de repetir. Está la oposición. Las 3 corcholatas son buenas, sinceramente. Claudia Sheinbaum es una mujer preparada en Inglaterra, es una científica que no sé yo sé que tiene su zona de conflicto con las mujeres en la Ciudad de México, pero es una gente preparada. Marcelo Ebrard, pues lo sabemos, el Colegio México, habla muy bien francés, será pirurris y lo que sea, pero es un chavo listo. Ya en Augusto mucha gente lo conoce, él es abogado notario, también estuvo en Francia. Es un operador electoral muy bueno. Él fue presidente del PRI al mismo tiempo que yo era presidente del PRI aquí en el estado. Yo no quisiera entrar en evaluaciones particulares. Yo creo que el partido, el partido Morena está muy consolidado. El PRI ganó la elección del 2012 con Peña Nieto con 20 gobernadores. Morena tiene 22 y va a tener 23 o 24. O sea, y los gobernadores tienen mucho que ver en el proceso electoral. Veo una oposición muy golpeada, muy desmembrada, desarticulada. Ahorita estaba viendo en un chat también, que Luis conoce muy bien, que habían destapado candidato al Diablo Fernández. ¿Quién? Otro 2 o 3 empresarios así de ese nivel. Yo creo que estarán brincando de gusto los de los otros partidos, ¿no? Si fuera así. Hay que ser más inteligente para el análisis, ¿no? Claudio X González, que es el ideólogo de Va por México, está diciendo, no hay nada que hacer en esta, vamos a seguir trabajando para la siguiente, ¿no? Creo que está muy fuerte, creo que se va a fortalecer más. Fíjense que el subsidio de la gasolina y todo eso le ha salido muy bien, que el boicot a la Cumbre de las Américas, el gran triunfador fue López Obrador, aunque se enoje el que se enoje. O sea, terminaron votando ahí que en la siguiente iban todos los países y iba a ser México. ¿Quién ganó? Y Biden invitando a solas a López Obrador. Creo que el tema de Nuevo León, bueno, ha manejado muy bien la inflación, la gasolina, también lo ha manejado que hay más alta inflación en Estados Unidos, que la gasolina ya está más cara en Estados Unidos que el dólar se ha mantenido. Las reservas internacionales son históricas, lo que hay ahora. Creo que están impulsando mucho el sur y que era una estrategia muy vieja ir por regiones, y puede resultar muy bien el transísmico todo ese sobre todo el Tren Maya, porque creo que eso va a generar turismo de mucho. No lo vamos a ver ahorita, pero en 30 años se va a ver. Y pues no veo por otro lado, se hablaba es que el problema de la oposición es que ¿cuál oposición? ¿Cuál oposición? Pues, ¿de quién hablas en la oposición? Fíjate, el candidato de la Va por México que mejor posicionado sale es Anaya. No, pero Anaya... Pero ese es el que sale mejor. Si quieres aquí también no, sí lo creo.
Pero encuesta nacional. Hay un proceso y está impresentable. O sea, sí, pues, y es el que sale mejor. Entonces, pues habría que buscar un candidato así. Hablan de Lorenzo Córdoba, hablan de Enrique de la Madrid, hablan de esta muchacha Lili Telles. Enrique de la Madrid, yo lo conozco muy bien, fuimos diputados juntos. Es un poco más gris que el Papa. Pero es un chavo preparado. ¿Y qué tiene que ver? Martínez Domínguez ha sido el mejor gobernador de la historia de Nuevo León, según los nuevoleoneses, si no tenía título profesional. Pero venía de otra época también, ¿verdad? Pero esas épocas, tenemos que buscar a alguien de esta época que sea tan capaz como esa gente. Ahí donde puede quedar Lorenzo Córdoba. Se le ha visto. Pero si Lorenzo Córdoba nunca ha administrado un tendajo. Pues ¿Cuándo lo has visto gobernar? Pero el tema es que aquí va a alimentar a alguien. Sería más yo risa, pensaría en algún administrador. Por ejemplo, yo pensaría en alguien como el que fue rector de la UNAM y luego secretario de Salud. Doctor Narro. Juan Ramón de la Fuente. Juan Ramón de la Fuente. Pero necesitas a alguien que ya esté posicionado. A lo mejor Lili Telles, sería un fracaso, ¿no? Brutal. Sería una autoflagelación, como digo yo. Que falta. Votamos. Bueno, con todo respeto a ella, porque no somos misóginos, nada parecido. Yo creo que sí le falta. Es como cuando dicen Colosio. No tienen experiencia, no puedes pensar. Mira, si mañana a mí, que he estado mucho tiempo en la iniciativa privada, yo empecé en la iniciativa privada, no dejé la iniciativa privada, atendía la presidencia y seguía atendiendo siempre mi negocio. Si mañana me das la dirección general de Cemex, que estoy en el área de construcción, la quiebro. Sí. Pues no sé de eso, pero dale al de Cemex, el Estado de Nuevo León, y lo quiebra, hombre. Claro, pues, es de primaria eso. No es así, no son inventos. Tiene que ser alguien que esté en eso para que las cosas, que ya haya llevado un proceso. Sí, y el problema es no hay reflectores, no se inventan las oposiciones por reflectores, son circunstancias, pues es un acomodo de circunstancias que van haciendo una carrera y luego viene esa posibilidad en el caso opositor. Yo creo que así como va la tendencia hoy por hoy, es más lógico que un integrante o del gabinete o de la Morena, ¿verdad? Siempre ha sido así, ¿no? Si te vas atrás a los presidentes, pues siempre ha sido alguien del gabinete. Que era una muy buena idea porque llegaban empapados y con el background del puesto y todo, entonces eso ayuda. Y cuando llegó Fox para acá, que salieron de los gobiernos que si ves el currículum de Fox y el currículum de la Bastida, da un coraje de la fregada la decisión del pueblo. La Bastida, así como ven aquí a don Alfonso, que a cualquiera que le pregunte sobre las encuestas sale siempre don Alfonso como el mejor gobernador del estado de Nuevo León. Si vas a Mazatlán, pregúntale a cualquier taxista, te dice que el mejor gobernador de Sinaloa ha sido la Bastida. Y vino a perder la elección con Fox. Le tocó el momento más malo del PRI del 2000, que la gente quería el cambio. Pero bueno, ya es muy tarde y ya me está aquí reclamando. Me está reclamando aquí producción, Luis Gómez. Pero bueno, muchas gracias, arquitecto. Nos dio una muy buena plática. Que no sea la última. Lo vamos a estar invitando porque la idea es que estemos cada semana en estos temas. Y bueno, nos vemos aquí el siguiente miércoles con Entre Bolas y Proyección 24.